Buenos días. Saludo a todos en el nombre del Señor y me alegro de poder en esta mañana compartir con vosotros la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me dan los pastores Iván, Fernando, Juan. Y también en esta mañana pues dar gracias al Señor de que nos está permitiendo ya por tiempo de poder estar aprovechando estas reuniones y de alguna manera pues disfrutar del encuentro. El encuentro con el Señor, que lo tenemos cada día a la mano, Él va a estar con nosotros siempre, pero que se hace algo especial, particular, ni mejor ni peor, pero diferente cuando nos encontramos en Él, los hermanos, nos encontramos y nos reconocemos unos con otros. Es una parte muy importante. Vengo al culto necesitando de acercarme al Señor, pero si soy inteligente sé y reconozco que Dios lo tengo siempre a mi lado, solo que el estar y hacer del acercamiento a Dios junto con los hermanos me es más fácil. A veces uno dice, si tuviera más tiempo buscaría más al Señor, si pudiera estar en un lugar más solo, tengo gente en la casa, pero muchas veces no es eso, es ese esfuerzo de nuestro corazón de buscarlo, es una lucha, o digamos que es una continua necesidad. Y obviamente cuando estamos aquí por la mañana, pues podemos realmente disfrutar. Cuando escuchamos el cántico, los testimonios de unos y otros y la alabanza, pues es una ayuda. Así que en esta mañana para mí es un privilegio. Me gustaría que leyéramos el pasaje que vamos a mirar en esta mañana, que es el súper conocido pasaje de Jesús encontrando a la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Aprovecho para saludar al hermano Eliezer. Estuvimos en contacto esta semana y supe del fallecimiento de su madre, así que por ese lado nuestras condolencias, hermano, para ti y para tu familia también, ¿vale? Vamos a leer. Yo voy a leerlo prácticamente todo el capítulo. Creo que aun cuando lo conocemos muy bien, pero en esta mañana nos viene bien refrescarlo. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Parece que a Jesús le incomodaba esto de la fama, esa fama muchas veces injustificada y engañosa. Él salió de Judea, donde estaba, se fue otra vez a Galilea. Los que conocéis la geografía de Palestina sabéis que Judea estaba en el sur y Galilea estaba en el norte. Y en medio, que es por donde Jesús pasa, estaba la región de Samaria. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como el mediodía, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, es decir, el ungido, llamado el Cristo. Mesías en hebreo y Cristo en griego, que en español es lo mismo todo, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, más bien se sorprendieron, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban al Señor diciendo: Rabí, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hasta ahí. Gracias al Señor. Vamos a orar un momento.
Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la palabra de tu Evangelio, Señor. Gracias por ese don de Dios que es Cristo Jesús. En esta mañana nos sentimos bendecidos y privilegiados de saber que tú, por tu Espíritu Santo, puedes y sabes hablar a nuestros corazones. Queremos, Señor, escuchar esa palabra de tu boca, que es para nosotros ese agua viva que tú prometiste a esta mujer. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor. Si os fijáis, hermanos, el pasaje bien conocido por los que habitualmente leéis la Biblia, se ha enfocado desde muchos puntos de vista y en cada parte de la que hemos leído hay siempre cosas en las que podemos encontrar mucha inspiración, porque el pasaje en sí, como otros tantos pasajes del Evangelio, es un pasaje realmente maravilloso. A mí me gustaría, para enfocar lo que quiero compartir en esta mañana, fijarnos ya en una parte avanzada de este pasaje, que es el versículo, a partir del versículo 27, cuando se interrumpe la conversación de Jesús y la samaritana con la llegada de los discípulos. Dice ahí en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Bueno, maravillaron ya para nosotros aquí, por lo menos en España, significa como, oh, qué bien, ¿no? Yo creo que más que todo ellos se extrañaron de decir, Jesús hablando ahí con una mujer. No hace falta decir el poder poner nuestras mentes en lo que era la imagen de la mujer en los tiempos de Cristo. No hace falta hacer ningún esfuerzo de imaginación, porque todavía en muchos lugares la mujer no tiene un estatus, ¿no? Aunque en eso se haya mejorado mucho, pero se sabe que siempre la mujer ha tenido un papel como que hasta incluso en el tiempo de Jesús no podía compararse ni siquiera en la estatura de una persona como un hombre. La mujer era persona, no se sabe bien si era persona o no. Depende, algunas quizás, pero no todas. Esa era un poco la mentalidad del judío, hermanos, que entre otras cosas, aparte de dar gracias a Dios por haber nacido judío y dar gracias a Dios por no ser gentil, que también era de un pueblo que no fuera el judío, también daba gracias a Dios por no ser mujer. Eso era la manera de alabar a Dios que tenían algunos judíos en ese tiempo. Entonces ellos se sorprendieron, pero no le preguntaron qué estás hablando con ella ni nada. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjate, empiezo por aquí, hermanos, porque llama la atención que en esa conversación que hemos leído y que es tan interesante entre los dos, en el momento ya Jesús le ha dicho a la mujer, cuando la mujer le responde positivamente, Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a buscarla. El Señor le ha dicho, bueno, ve, llama a tu marido y ven acá, ¿no? Entonces le había dado la orden de poder ir a buscar a su marido. Y entonces la mujer ya en ese momento llegan los discípulos, se interrumpe la conversación y ella, a la orden del Señor, tiene en su corazón regresar a la ciudad y deja el cántaro allí. ¿Cuántas veces nos hemos referido? Qué curioso, ¿verdad? Que el motivo con el que ella fue al pozo fue para llenar ese cántaro de agua, era la tarea, parte de la tarea de las mujeres en los tiempos en que el agua tenía que irse a buscar y a llenar los cacharros y todo eso. Entonces ella deja el cántaro, la conversación había cambiado por completo, su encuentro con Jesús había cambiado por completo la percepción y la necesidad, la urgencia con la que ella había llegado al pozo, y ahora se volvía a poder decirle a la gente en la ciudad, mirad, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. A mí me llama la atención, hermanos, como el encuentro que hemos leído aquí.
de Jesús con una simple, sencilla mujer. Sabemos que ella se presume que no tenía buena reputación por muchas razones, pero de ese encuentro surge un cambio en la vida de esa mujer, y no solo en la vida de esa mujer. Esto termina, ese encuentro solitario de Jesús con la mujer termina en un pequeño avivamiento en la ciudad de donde esa mujer venía, ¿no? Como dice los últimos versículos, dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, cuando ellos escucharon el testimonio de la mujer, fueron con ella para encontrarse con Jesús. Dice que muchos creyeron en él por la palabra de la mujer. Esto es muy interesante porque en un primer momento, qué importante es, cuando uno tiene una experiencia con el Señor, el poder saber transmitirla, como esta mujer, con ese entusiasmo que ella fue para decir a la gente: tenéis que venir a ver y conocer a este hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Y entonces esta gente creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo eso. Pero dice, vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedara con ellos. El Señor iba de paso, pero viendo el interés de la gente que había despertado en el encuentro con la mujer samaritana, Jesús y sus discípulos deciden quedarse en tierra de samaritanos. Esto era una cosa que yo no sé lo que pensarían los discípulos, pero no era lo más lógico. A ellos no les gustaba tener trato, a los judíos no les gustaba tener trato con los samaritanos. Pero ahí se quedan 2 días y el Señor tiene oportunidad de hablarles de la buena nueva del Evangelio. Y dice que creyeron muchos más por la palabra de Él. Empezó a tener fruto. Jesús estaba hablando, ustedes decís, faltan 4 meses para la siega. Pero yo te digo, os digo a vosotros los discípulos, alzad vuestros ojos. El Señor, en el encuentro con esa mujer, sabía que esa semilla en ese corazón abierto a la palabra de Jesús iba a tener fruto. Un fruto que muchas veces en los corazones ya está preparado. Por eso dice el Señor, no sembrasteis vosotros, yo os mando a segar lo que otros sembraron. Pero podemos dar gracias a Dios, hermanos, cada vez que al dar testimonio del Señor, podemos darnos cuenta que hay corazones que no somos nosotros en nuestra argumentación, en nuestra brillantez del testimonio, el que conseguimos volver el corazón, no, sino que en todo el Espíritu Santo, hermanos, puede usarnos si sabemos dejarnos usar por el Espíritu Santo. Hermano, esto no es un método. A veces los evangélicos cometemos el error de pensar que evangelizar es coger un poquito la técnica y no tiene nada que ver la obra del Señor con esto. Es solo obra del Espíritu, hermanos. Y en eso esta mujer iba, que este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y los hombres escucharon luego a Jesús. Y termina aquí diciendo, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y fíjate, hermano, qué bonito para la experiencia que todos hemos tenido, cuando nos llega por principio la palabra de Dios a través de otros. Y qué bonito cuando hay un corazón, no que te viene con la machaqueo, no, sino un corazón que el Espíritu Santo usa y pone en ti una palabra que anima tu corazón a creer. Y es precioso el poder tener gente que te hable el testimonio de algún hermano. Pero qué diferente cuando ya, aparte de que alguien te ha hablado, esa palabra te lleva a encontrarte tú mismo con el Señor Jesús. Como decían estas personas, ya no creemos solamente por lo que tú nos has contado, pero nos hemos puesto delante de Él y le hemos oído a Él y sabemos quién es Él, el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, una experiencia preciosa, y todo comienza con un gesto de Jesús. El encuentro con la samaritana, hermanos, empieza con un gesto, yo diría, amistoso, marcadamente
de carácter amistoso, de él en su necesidad de estar cansado, de estar allí a la hora del mediodía sentado junto al pozo y ver llegar a esta mujer. Era una mujer samaritana, por lo que se ve o lo que vemos, Jesús sabía qué clase de mujer era. Pero Jesús no solamente sabía qué clase de mujer era, hermanos, Él sabe qué clase de personas somos cada uno. Lo importante no es, hay gente que cuando sabe algo de nosotros, mejor que no lo sepa. No. No creo que sea bueno, hermanos, muchas veces, depende quién persona sabe cosas de ti. El Señor no solamente lo sabe todo, pero hermano, Él tiene una actitud, Él tiene tal amor por cada uno de nosotros, que lo mejor que nos puede pasar es que Él nos conozca como Él nos conoce. Porque ahí podemos estar seguros que Él va a saber cómo tratar con nosotros, va a saber cómo llegarse a nosotros. Y llega esta mujer samaritana y Jesús, sabiendo la mujer que era, pero también teniendo esa actitud, por eso digo un gesto en principio amistoso, pero era un gesto de cariño, de alguna manera de querer acercarse a esa mujer, de romper la barrera que le podía separar en esa extrañeza y ese ambiente cultural donde los judíos y los samaritanos estaban en enemistad, no se trataban entre sí. Y Jesús, con esa gracia suya, le dice: mujer, dame de beber. Hermano, todo empieza ahí. Yo hago el énfasis, hermanos, más que en las palabras en sí de Jesús, que eran las apropiadas en ese momento para romper el hielo, aunque allí haría un calor, romper el hielo, pero más que todo, hermanos, es el espíritu con el que el Señor trabaja, el espíritu con el que el Evangelio quiere tocar los corazones. Hermanos, si en nuestro contacto con el Señor permitiéramos que la frescura del espíritu del Evangelio estuviera en nuestras vidas, podríamos en alguna manera ser instrumentos mucho más útiles de lo que es poder tocar a alguien. Jesús se presenta con ese gesto amistoso, se presenta en una actitud no del que está por encima. Al contrario, ay mujer, necesito que tú me des de beber. A veces, hermanos, en la postura que tomamos, a los que pensamos, a veces tengo la verdad, yo tengo... Hermanos, a veces esa actitud que el Espíritu Santo puede traernos para saber ponernos delante de la gente, en una verdadera actitud de cariño, de ganas de acercarnos, de verdadero interés por la persona, de verdadera valoración, que aunque yo conozco de Dios cosas que a lo mejor la persona no conoce, pero esa persona es una persona tan valiosa que en algún momento, como Jesús vio, cogió el momento para decir: ay, yo te necesito. Mujer, dame de beber. Y ella se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice aquí el Evangelio, palabras de la mujer, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La enemistad. Hermano, hay en el mensaje del Evangelio, si algo es primordial, es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y lo que Él nos ha encargado precisamente es una palabra de reconciliación. Dice en Efesios, si tú quieres leer conmigo, porque esos versículos me tocan mucho, hermanos, Efesios capítulo 2.
Dice el versículo 14, mira qué bonito ahí. ¿Qué dice ese versículo ahí al principio? Dilo. Alguien que lo lea. Efesios. Porque Él es nuestra paz. Amén. Él es. Él es. Vamos a decirlo más fuerte. Él es. Él es nuestra paz. Hermano, aunque a ti y a mí no nos pasara como a la mujer samaritana, que el Señor no viniera con las mismas palabras de esa situación, dame de beber. Pero una cosa es segura, no importa las circunstancias en que fuese el encuentro tuyo con el Señor, hermano, todo se inició en una palabra que llegó a nuestros oídos, que nos hablaban de que Él quería ser nuestra paz. Nuestra paz. Dice ahí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando. Es lo que la mujer se sorprendió. Aquí hay una barrera que este hombre ha roto y se dirige a mí, que soy mujer samaritana, él siendo judío. El Señor dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en esa cruz las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hermanos, el Señor en ese dame de beber rompió esa barrera con una actitud que, aunque a la mujer le causó sorpresa, pero al mismo tiempo abrió una brecha, quitó el miedo de la manera en que este hombre quería acercarse a ella. Hermano, esa actitud del Señor de no querer ponerse encima, porque Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Hermano, esa actitud de Jesús, con toda la autoridad que Él tenía, era una actitud constante que Él no abandonó en ningún momento. Me acuerdo de unas palabras del Señor ya a sus discípulos, la noche de la última cena, antes del Señor ser entregado. Dice, lo voy a leer. Bueno, creo que es Lucas 22. Te lo voy a leer, no lo busques porque es un solo versículo. Lucas 22 dice así, te lo voy a leer. Está diciendo el Señor, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no hagáis así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, es decir, el que preside, como el que sirve. Dice el versículo 27 de este capítulo 22, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que está sirviendo? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor. Sí, yo estoy sentado a la mesa, yo soy el Señor y los otros me están sirviendo. Pero le dice Jesús a sus discípulos, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros. Tú no habrás notado nunca, con toda la autoridad que el Señor tiene, que Él te haya tratado de manera que tú te puedas sentir ni menospreciado, ni inferior. Si te sientes inferior, porque sabemos que somos inferiores, pero no por la actitud del Señor, sino que el trato de Él con nosotros, hermanos, es el trato de lo que es el siervo del Señor, de poder servirnos en todo momento con una actitud de querer ayudarnos. Y eso es lo que abre, hermanos, la puerta al corazón para saber ayudar.
Hermano, si yo quiero darle a alguien la ayuda del Señor, la palabra del Señor, a veces aun la ayuda material, sabemos, lo hemos hablado muchas veces entre los hermanos que practican el voluntariado, de estar atento con la ayuda, no todo el mundo sabemos ayudar, de tal manera que la persona no se sienta en parte como menospreciada, como un poquito humillada. No es tan fácil. Y hermanos, en eso el Señor tuvo aquí la gracia de poder saber y se lo testificaba a sus discípulos, diciendo, bueno, pero ¿quién es el mayor? No es el que está sentado a la mesa. ¿Y cuál es la actitud que estáis viendo en mí? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. En cierta manera estaba advirtiéndole, tened cuidado, cómo vosotros os reconocéis unos a otros, cómo os tratáis unos a otros. ¿Qué visión tenéis cuando queréis servir al hermano? Ahí en ese sentido, hermano, en cuanto que la mujer se sorprende, el Señor aprovecha la oportunidad y le dice, mujer, si tú conocieras, porque todo esto que estamos hablando, hermanos, todo lo que Jesús representa es el don de Dios. De lo que hablamos aquí, lo que la iglesia tiene que aprender, de lo que siempre queremos estar aprendiendo, es de conocer el don de Dios. Porque en ese don de Dios que es su amor, eso excede a todo conocimiento, se nos ha dicho muchas veces desde aquí. Y en esa experiencia el Señor le está diciendo a la mujer, mujer, tú te sorprende de mi actitud, que yo siendo judío pueda hacerte sentir a ti importante, porque te estoy pidiendo que me des de beber. Hay algo, hermano, en las palabras del Señor. Fíjate tú, aquí dice la Biblia cómo Él es nuestra paz. Pablo en otro sitio refiere y dice, cuando somos todos uno en Cristo, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que somos todos uno en el Señor. Hermano, ese don de Dios, el Señor le dice a esta mujer, si tú conocieras, porque yo te estoy pidiendo de beber, tengo necesidad de agua, pero yo veo la necesidad que hay en tu corazón. Y si tú conocieras ese don que Dios tiene para ti, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque hermano, el Señor luego le dice a la mujer todo lo que ha hecho, pero Él conocía todo lo que había en el corazón de esa mujer, toda su necesidad. Y por eso el corazón del Señor estaba abierto a poder hablarle, decirle, si tú conocieras el don de Dios. Hermano, esa palabra, aun los que llevamos tiempo en el Señor, no debemos dejarla pasar así, como los que ya sabemos. Señor, tu don para mí, tu don en el sentido del regalo de Cristo. No estamos hablando de otros dones, de todo lo que significa Cristo para mi vida. Porque, hermano, en el conocimiento del don de Dios es donde podemos encontrar la frescura, y no quiere decir que no lo hayamos conocido, hermano. Durante la vida cristiana hay muchos momentos en los que eso está muy fresco y se nota en nuestra manera de disponernos, en nuestra manera de servir. Luego hay veces que por lo que sea no puede estar a lo mejor tan patente, pero siempre está la oportunidad, hermano, del agua, porque el Señor le dijo a la mujer, quien beba de este agua, ahora te hablo un poco lo que la mujer le dice, pero dice, quien beba de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le quiero dar, de ese agua viva, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le voy a dar es no cogida de fuera, sino que es en él una fuente. Hermano, el don de Dios está de continuo en nosotros. No tenemos por qué hacer esfuerzo, igual que los hombres dieron ese testimonio, los hombres de Sicar, de decir, mujer, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, tú nos has traído la palabra, pero ahora nosotros sabemos, hemos conocido directamente lo que es Dios para nosotros, lo que Cristo nos ha... Ahí estaba ya la fuente dentro de ellos, que es lo que el Señor hace con nosotros. Si tú conocieras el don de Dios. Hermano, la confianza que Jesús despierta en el corazón, porque ahora vamos a ver, la mujer le pone la pega de la tradición. Bueno, ¿y tú cómo vas a sacar ese agua? No, le dice,
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? A veces nuestras mentalidades, hermanos, el don de Dios viene a nuestras vidas para romper ciertos esquemas, para romper ciertas barreras, pero tú eres mayor aquí, si aquí todo, Jacob, sus hijos, nuestros padres, aquí todo el mundo ha bebido de este pozo, lo veneramos prácticamente porque es un pozo que nos conecta con esa tradición preciosa de Dios, pero Jesús le está hablando de algo mucho más precioso. Qué peligroso, hermano, cuando alguien sabe de nosotros algo y no va con el espíritu que el Señor Jesús va. La ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Sabemos la historia, hermanos. Cuando el Señor responde y les dice en qué manera, quién son nadie o quién son ellos para juzgar a nadie, si tú estás libre de pecado, tírale la primera piedra. Y todos se van de allí. El Señor le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno hizo sentencia. Y la mujer le dice, Señor, ninguno. Y él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, esta mujer samaritana, que el Señor le había dicho, aquí está dicho en unas pocas palabras, pero que en la conversación Él me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Se sintió en una actitud tan preciosa, en su corazón tanta sanidad, que ella no pudo hacer otra cosa que en cuanto que vio la oportunidad, llegaron los discípulos, interrumpieron la conversación, ella dejó su cántaro y el Señor le ha dicho, ve, llama a tu marido, y ella se fue contenta, olvidando el cántaro allí, a decir, mira, venir y ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, sin reproches, ofreciéndome el don de Dios, ofreciéndome lo que mi alma realmente necesitaba. Hermano, esa sabiduría del Señor, esa palabra de Cristo trajo avivamiento no solo a esa mujer, sino a todos los que estaban allí en ese pueblo, que por 2 días pudieron escuchar al Señor. Y yo creo que debe hablar a nuestros corazones. Qué bueno que el Señor conozca lo que hay en nosotros, qué bueno que el Señor pueda de alguna manera hablar con nosotros y le permitamos decir lo que ya sabemos. Hermanos, aún nosotros mismos, ¿quién mejor que nosotros? Aunque no todos lo sabemos de nosotros, pero nosotros sabemos mucho de nosotros mismos. Y si antes hemos dicho, atiende, si antes le hemos dicho que alguien extraño sepa algo, más vale tener cuidado, hermano, a veces tú y yo mismo, con lo que sabemos de nosotros, tampoco sabemos ayudar. A veces no somos los que mejor nos tratamos, pero cuando es el Señor el que nos habla y nos va a decir lo que hacemos o lo que ocurre en nuestros corazones, eso no tiene comparación con lo que otros puedan decir o con lo que tú mismo te puedas decir. Cuando el Señor te habla, tú puedes estar contento de decir, ay, el Señor hoy me ha dicho, me ha contado lo cafre que soy, pero qué bien me siento. Qué buena es ese agua, esa fuente que Él ha venido a plantar en mí. ¿Cómo me ayuda? Igual que cuando el médico da contigo con el diagnóstico correcto y el tratamiento te funciona, y aunque sea en otro plano, hermanos, pero qué confianza genera que alguien como ese médico, ese profesional, acierte contigo. Hermano, el Señor sabe tratar con nuestros corazones, sabe el remedio, sabe primero darnos el diagnóstico, el tratamiento que necesitamos. Por lo tanto, no podemos otra cosa que abrir nuestro corazón al Señor y confiar. Él sabe lo que necesitamos. Yo quiero conocer más de ese don de Dios. Yo quiero tener más encuentros con el Señor. Y quiero escuchar de Él lo que yo quizás ya sé y cosas que no sé de mí mismo. Pero quiero que sea Él el que me hable. Quiero sentir el amor suyo. Y quiero de alguna manera también que Él me ayude a saber cómo servir a otros. Cuando vaya a dar la noticia, como esa mujer, tenéis que venir.
tenéis que venir, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Y mire qué contenta está. Claro que sí, porque es lo mejor que me podía haber pasado. ¿Oramos? Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por Jesucristo, por el don tuyo, por ese regalo de los cielos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por aquella hora, Señor, en que pudimos encontrarnos contigo. Gracias por aquellos que pudieron un día hablarnos y dar testimonio de la obra tuya. Y cómo ese testimonio ha podido llevarnos, Señor, a un encuentro personal, real. Te conocemos, Señor, tú te has dado a conocer. No somos nosotros los que te hemos buscado, sino que tú nos buscaste a nosotros. Y en esta mañana nos gozamos en ti, Señor, por ese trato que tú tienes. Señor, por el poder sanador de tu palabra, por ese agua viva que corre, que tú has querido plantar dentro de nuestros corazones. Gracias por esa obra que tú día a día vas haciendo en nosotros. Señor, te doy gracias por mis hermanos, gracias por ese trato individual que tú tienes con cada uno. Señor, y de qué manera nos beneficiamos. Señor, no hay mejor cosa para poder reconocer a otros que estar teniendo esa comunión contigo, reconociendo con gratitud como tú nos tratas. Bendecimos, Señor, tu pueblo en esta mañana y te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor os bendiga.